Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud. Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquiera que sea el tiempo en el que nos estén viendo o escuchando. Recuerden que este podcast ya lo pueden encontrar tanto en Spotify como en YouTube en video. Pues bueno, bienvenidos sean a otro nuevo episodio de esta nueva temporada de Escucha tu Cuerpo, en donde hablamos pues de muchos temas de salud que nos comparten los pasantes de la unidad médico-didáctica, del Campus Sur, Campus Norte, Bachoa Central, donde sea que quieran que esté la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que tenga un consultorio de salud. Aquí los vamos a presentar. Y pues bueno, hoy me acompaña Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto poder hablar otra vez de un tema muy interesante. Sí, el tema de hoy pues nos lo va a presentar la pasante de enfermería Jocelyn Karina Martín del Campo Puente. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí. Y pues bueno, el tema de hoy se trata de la diabetes mellitus, las causas, manifestaciones clínicas y estrategias de prevención de este tema. Primero que nada, Jocelyn, me gustaría preguntarte en dónde estás realizando tu servicio social. Yo estoy ubicada aquí en la Universidad Autónoma. Estoy en el edificio 213, que es la clínica de rehabilitación. Estoy justamente en el consultorio de enfermería. Muy bien. ¿Por qué consideras importante hablar ahora de la diabetes mellitus? Porque es un tema que prácticamente toda la vida y la mayoría de la población lo presenta, pero no todos estamos enterados que realmente existe y cuáles son algunas de las estrategias que podemos implementar. Para prevenirla, ¿verdad? Exacto. Según entiendo, hay varios tipos como de diabetes. ¿Qué es la diferencia entre cada una? Sí, mira, existe la general, que principalmente pues la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que afecta principalmente en el páncreas. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no da suficiente insulina y se nos genera un aumento en el azúcar, o más conocido como glucosa en sangre, que se le conoce como la hiperglucemia. De ahí se van derivando varias, que viene siendo la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 prácticamente es mayor una enfermedad autoinmune, que lo que va a pasar es que el sistema inmune va a atacar a las células beta, que son las que generan la insulina y lo que nos da la disminución del azúcar. Exactamente, entonces como ya te mencionaba, el sistema inmunológico lo va a afectar. Entonces es una diabetes muy rara, pero se da principalmente. Y está la diabetes tipo 2, que está presentado del 90 al 95% de la población, y principalmente se da por dos factores, que son la resistencia a la insulina y la disminución progresiva de la misma. Y existe un tercer tipo, que es la diabetes gestacional, que como ya lo menciona, pues nada más se da como en los embarazos. En los embarazos, muy bien. Sí, pues Andrea, un padecimiento demasiado común, alarmantemente común aquí en México, ¿no? Sí, aunque por mí creo que nunca había escuchado la palabra mellitus más que nada junto a diabetes, así que quería saber qué síntomas tenemos que prestar atención para poder saber si es que tenemos esto, o incluso cuáles son los menos comunes, porque pues yo de plano nunca lo he escuchado, así que no creo que los oyentes así lo hayan escuchado tampoco. Claro, sí, mira, está más conocido como las 3P. Les voy a hablar de terminología, pero pues obviamente les voy a decir lo que significa cada una, ¿verdad? Empezando por la primera P. La primera P se la llama poliuria, que es el aumento de micción, el querer hacer muchas veces orina. Okay. La segunda es polidipsia, que es mayor conocido como la sed excesiva. O sea, normalmente pues en calor tenemos mucha sed, pero esa gente que tiene pues los signos muy característicos es de que más de 2 litros. Sí. O sea, una sed excesiva que nadie se lo quita. Exactamente. Y nos vamos por la tercera, que es la polifagia, aumento excesivo en comer. O sea, realmente en el embarazo se da, y por eso muchas de las veces lo confundimos. O sea, no identificamos, porque pues las mamás suben de peso y dicen, pues es normal por el embarazo, pero la verdad es que no. Es que el aumento del apetito pues se debe a que las células no tienen como la suficiente energía para producirla. Entonces por eso lo presentamos. Y por último es la pérdida de peso. A veces pensamos que gente con sobrepeso con diabetes, y la verdad es que no. Hay un punto específico, que es la pérdida de peso. Ok, las 3P. Sí, 4 P. Son 4 P en realidad. Sí, como dices, pues yo creo que es importante prestar atención a todos estos síntomas. Oye, después de que nos explicaste los tipos de diabetes, también está la prediabetes. ¿Qué diferencia tiene esta con las demás? La prediabetes, pues prácticamente esa no, principalmente lo vemos en
se le llama prueba de glucosa capilar, que es cuando puncionamos un dedo y lo ponemos en un glucómetro. Okay. Entonces, una cifra que nos caracteriza, o sea, que nos da como esa cifra es 130. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico, o en este caso nosotros que somos como el primer contacto hacia? Llega el paciente, identificamos, no sé, una glucosa de 130 y es de que, oye, ¿sabes qué? Pero estás en ayunas, o ¿sabes qué? No he consumido nada. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a una consulta médica. Entonces, de ahí el médico lo deriva y hay 2 tipos de pruebas. Primero es la glucosa capilar, que ya te la mencionaba, y la segunda, para ser un poquito más específico, es la más conocida como la hemoglobina glucosilada. Y ahí es una prueba ya más sanguínea que se va a presentar de 2 a 3 meses. Es decir, por ejemplo, el paciente dice, no, pero ¿sabes qué? Pero yo sí he comido bien, frutas, verduras y demás. Y resulta que le hacemos la hemoglobina glucosilada y resulta que el paciente elevada glucosa durante un mes y no es cierto nada de verduras. Sí. Y eso. Entonces ahí sí se ve realmente si el paciente come saludable o no. Ok, entonces aunque mientas te van a cachar, es Sí. que sean Sí. muy honestos en las consultas. Siempre decimos eso aquí en el programa, porque luego van y le dicen al dentista que pues, se lavan todos los días los dientes, hilo dental y enjuague y no sé qué, y pues obviamente no se nota cuando vas a la consulta. Y igual acá pues siempre hemos dicho, para que te atiendan bien y te determinen específicamente lo que tienes, pues hay que ser muy honesto con tu rutina, con tus cosas diarias, lo que has hecho y lo que sientes específicamente. Pasando a, continuando con estas preguntas, ¿cómo afecta este padecimiento a las actividades físicas y motrices del cuerpo? ¿Sí tiene una afectación ahí? Sí, claro que sí. O sea, principalmente en las embarazadas. Ujú. Por ejemplo, los factores bien importantes es que uno de ellos es por ejemplo, en el último trimestre suelen edematizarse, es decir, hincharse de Sí. los pies. Entonces, pues es muy importante promover la actividad física durante el embarazo y durante toda la vida. ¿Por qué? Porque llegamos a un punto en el que damos sedentarismo Sí. y realmente nos quedamos ahí y ahí es cuando empieza a afectar. Realmente hay una bibliografía de la OMS que nos dice que del 5 al 10% del peso corporal es lo que nos va a poder disminuir el riesgo de diabetes mellitus. Ok. Entonces la actividad física es muy indispensable. importante. Exactamente. Sí. Entonces, ¿dirías que la falta de actividad física es la principal razón de este diabetes o cuáles son algunos más factores que Va hay? en combinación o en conjunto más bien sería la palabra, con la alimentación. Es un punto indispensable, pero también va la alimentación. ¿Por qué? Porque algunos de los factores que ahí nos influyen es tanto, porque a veces, no sé, tenemos una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, pero tiene antecedente familiar de Ajá, diabetes. sí. Entonces, ese es un punto que también tú dices, no, o sea, es que yo me cuido, yo esto y aquello, pero ahí lo importante es que si tú sabes que tienes un antecedente familiar, tienes que tener el cuidado desde Cuidado, que lo precauciones. sabes, Sí. exactamente, porque tu familia, pues obviamente si ya está afectada, tú puedes generar una prevención, que es la prevención primaria. Ajá. Sí. Exacto, entonces es bien importante, sí, la actividad física, la alimentación y los chequeos médicos cuando hay un antecedente. Sí, fíjate, te pregunto esto, surgió la pregunta debido, yo tenía un familiar que pues tenía diabetes bastante agravada, podríamos decir. Entonces cuando corría mucho o se aceleraba su respiración, se ponía como a temblar, muy nervioso y todo esto. Entonces por eso a mí me llamaba mucho la atención porque yo era un niño en ese entonces y decía, la diabetes entonces ¿qué es? Pues yo pensaba que nada más era como azúcar alto y come sano y listo, pero no, es mucho más complicado que eso. Sí, exactamente, y como ya les mencioné al principio, es algo también del sistema inmune, o sea, no realmente también está ahí. Sí, Espérame. Es que se me apagó. sí. Pues sí, mira, aquí tengo una pregunta de ¿a qué se debe la pérdida de peso involuntaria? Sí, porque hemos investigado un poquito de los síntomas como menos comunes, porque pues sabemos que los comunes ya son un poco como muy conocidos, pero este es un poco más raro. Sí, porque yo la verdad no sabía que como que la pérdida de peso también tiene que ver con la diabetes, porque así como dijiste de que no, pues la gente con sobrepeso o ya obesidad son los que son más propensos a la diabetes, pero yo no sabía eso de la pérdida de peso más que nada. Me dejaste en shock. Pero sí, mira, la pérdida de peso,
Principalmente se da en la diabetes tipo 2, cuando es Ok. una causa más avanzada. Y algo que sí sabía era por el mal apego al tratamiento. O sea, específicamente así ya es más con un médico. Eso sí, Ajá. Ah, o ok. sea, desconozco el por qué se da, Sí. pero de que se da, se da. Ok. Sí. Entonces, ¿qué alimentos se recomienda consumir? Porque, bueno, tengo entendido, bueno, lo que investigué antes de venir al programa es que, pues bueno, nos decías que el cuerpo básicamente se vuelve incapaz de controlar la cantidad o bueno, tiene tanta azúcar que ya no puede procesarla. Me imagino que los carbohidratos que consumes pues tienen que ver mucho en esto. Entonces, ¿qué alimentación más o menos se le recomienda a alguien que tiene diabetes mellitus? Claro. Mira, tenemos diferente alimentación. La principal es consumir frutas y verduras, pero está un apego al plato del buen comer y a la jarra del buen beber. Muchos de los pacientes es de que verduritas, frutitas, pero me voy a tomar, no sé, un agua de limón como con medio kilo de azúcar. Sí, muchísimo. Entonces realmente va de la mano con la bebida, vaya. Y una de las principales es pues quitarles ese azúcar. Sí, o sea, no es de que de pilón rápido se lo quitamos y ya, ¿no? Sí. Pero no, o sea, sí es importante tener azúcar, pero no excesivamente. Y esos pacientes es de que un panecito, no sé, con un refresquito No, y ya ahí está sí mal. ya, Sí. exacto. O sea, es importante, pero en esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Y te digo, alimentación por parte del plato del buen comer y de la jarra del buen beber. Entre ellos pues es frutas, verduras. Les recomiendo pues también granos integrales, que es lo que mayormente pues recomendamos. Reducir el consumo de el consumo de azúcares refinadas y limitar bebidas azucaradas, que son los refrescos y todo, jugos y demás. Sí, me imagino que es muy importante prevenir o bueno, no consumir estos alimentos que llamamos ultraprocesados, ¿no? Pastelitos y todo esto. Sí, porque claro. tú, como dices, tiene un montón de azúcar que yo personalmente no sé cómo a la gente le puede gustar una comida con tantísima azúcar como las bebidas y esto, porque a mí me empalagan mucho personalmente, pero sí, pues me imagino que como ya nos dijo nuestra invitada, pues balancear mucho la comida y la bebida y evitar estos consumos de azúcar en alimentos que concentran muchísimo. Y bueno, otra pregunta que tenía es ¿cómo afecta o cómo reacciona el sistema nervioso a la diabetes mellitus? Híjoles, esa es una pregunta bien importante. Si nosotros no cuidamos nuestra alimentación, si nosotros no cuidamos el apego al tratamiento, en todo caso de que ya sea un paciente ya confirmado con diabetes, y si no llevamos una actividad física buena, vamos a tener muchísimas complicaciones, entre ellos al cerebro y al corazón. ¿Cómo va a afectar específicamente tu pregunta al cerebro? Vamos a tener una neuropatía, que es principalmente una afectación a nivel de las células se puede decir del cerebro, que son más conocidas como neuronas, y va a haber muerte. Exacto, o sea, poco a poco. Y eso nos puede llevar incluso a un accidente cerebrovascular. O sea, como un derrame o algo así. Un infarto se podrá conocer también. Okay. Porque pueden ser por dos tipos. Una, por la elevación muy excesiva de azúcar, o también podemos conocer la dichosa hipoglucemia, que es el azúcar baja en sangre, que es uno de los tratamientos que también muchas de las personas no cuidan, que es, por ejemplo, de paciente diabético, insulina. Ya el doctor ya le da insulina al paciente y el doctor pues prácticamente manda a casita este medicamento, que es lo que hace el paciente. Hoy no como, pero me voy a ponerme insulina. Entonces en la mañana los familiares asustadísimos porque el paciente no responde. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Pues una baja, pero baja azúcar, y es cuando tú dices, híjoles, porque cada que hay una muy baja o muy elevada azúcar, hay una pérdida de células. Sí, pues me imagino que es como tomar un desparasitante cuando no te diagnosticaron que tenías parásitos. Exactamente. Pues vas a destruir un poco tu estómago. Andrea, ¿tienes anécdotas? Bueno, yo personalmente tengo muchos familiares que tienen diabetes. ¿En tu familia no es así? Pues, bueno, la verdad no sé si mi abuelita ya es diabética. Siento que ahorita la están como que procurando más que coma un poquito más sano, porque sí le checan mucho la sangre, porque ya tiene que 86 años y ya es como que un poquito más propensa, ¿verdad? Porque también tiene un poquito de sobrepeso, pero ahí sí, ¿verdad? Sí le dan de que su panecito, su conchita y mi abuelita
desde que nací yo creo ha sido de que adicta a la Coca-Cola, ¿verdad? Ujú. Porque, bueno, como casi mexicano promedio. Pero sí, mi mamá de que no, Coca Light o Coca Cero. Sin azúcar. Sí. Pero Sí. no siempre nada de que, no, mi coquita. Sí. Y decimos, no. En mi familia también siempre pues, se hicieron una costumbre de que cada que hay a menudo pozole, no sé, algo así, que se mentalizan que esos alimentos que esos alimentos a fuerza tienen que consumirse con refresco de Ándale, cola sí. y pues la neta, pues no. Pero es que sí No. sabe rico. ¿Sabes? Sí. La otra pregunta que tenía es ¿qué es la glucemia y qué papel tiene al momento de detectar la diabetes? Mira, la glucemia es el término mayor conocido como, se podría decir, Sí, no te apures. Es que, bueno, de que investigamos vi ese término y dije, pues, ¿qué será eso? Porque vi que como que era importante para detectar la diabetes. Ajá, pero no sé. Bueno, mira, la glucemia o la glicemia es como la técnica que nosotros implementamos para ok. checar el azúcar en sangre. Ah, ok. Pero también existen laboratorios de gabinete, que es la hemoglobina glucosilada, que pues prácticamente. Entonces, como tal, una glucemia, una glicemia es pues, la técnica. Ah, ok. Muy bien, así se lo domina el método, Sí. digamos. Entonces, ya que te detectaron la diabetes, que sabes que la tienes, que pues estás intentando regular los alimentos, pero ¿qué más acompaña el tratamiento para controlarla o tratar de revertirla? ¿Se puede revertir? Sí, claro que sí. Ajá. Sí. Existen, bueno, hospitalariamente y prehospitalariamente existen unas soluciones, se podría decir, que se llaman glucosas, ya sea al 5% o al 50%. Ujú. Cuando el paciente llega, es una recomendación que nosotros damos en el hospital como parte de enfermería, porque nuestra labor es pues educar al paciente, ¿no? Una de las principales factores, si el paciente todavía puede deglutir, es decir, comer, Ujú. podemos ofrecerle, pues obviamente como se le bajó el azúcar, pues vamos a ofrecerle azúcar, Azúcar. vaya. Pero para ello tiene que ir acompañado de una dieta, porque si nada más le damos azúcar y lo dejamos ahí, pues obviamente va a haber una bajada otra vez Sí. y pues no va a complementar en sí. Sí. Entonces lo principal que hay que hacer es, le damos azúcar, el paciente empieza a responder, si no responde, inmediatamente a urgencias, porque eso quiere decir que ya le tienen que hacer más estudios precisamente por una afectación a nivel cerebral. Muy bien. Y si el paciente ya no deglute, está inconsciente, pues ahí sí hay que hablarle a una ambulancia o a un personal médico que tenga conocimiento de ello. Lo van a canalizar, que es prácticamente ponerle un catéter en vena y ponerle esta solución que ya les mencionaba, que es una glucosa al 5 o al 50, ya dependiendo de la valoración del personal de salud. Entonces me imagino que el tratamiento es a cargo como de un equipo multidisciplinario de ciencias de la salud, o si puede ser nada más por un médico general y listo. No, de hecho nosotros inclusive cuando por ejemplo estamos en el hospital y estamos solos y no está el médico o el médico está ocupado y el paciente de plano tiene una hipoglucemia, no nos esperamos hasta que nos diga de que No, póngale Ajá. glucosa, no, porque realmente no podemos prolongar esa bajada de azúcar, sino simplemente se la colocamos, obviamente pues a goteo muy lento y estar valorando en cada momento al paciente cómo responde o cómo está, y posterior se le pasa la indicación al médico. El médico, muy bien. Entonces sí es como un trabajo como en equipo, Claro. pero a la vez que no puede ser como, digamos, vertical, tanto de que esperar a que te autorice, ¿no? Porque si no, pues el paciente se nos va, ¿no? Sí, Hay claro. que actuar. Andrea, yo no sé si sabías que la diabetes puede quitarte la vista. Sí, creo que sí había oído eso. Ujú. ¿Cómo pasa esto? Es prácticamente una de las manifestaciones más avanzadas, se le puede conocer, y pues específicamente es cuando el paciente no es apegado al tratamiento, no se cuida, no lleva una alimentación, y aparte uno de los factores importantes es de que es consumidor de tabaco o es ok. fumador activo. Ese también Ujú. es una parte bien indispensable, Mm, porque pues principalmente hay un receptor en el cerebro y ahí es donde va a haber la afectación a la visión borrosa. Muy bien, sí, Oh. es una de las cosas que más me sorprendieron cuando supe de un caso de un señor que se perdió la vista por la diabetes, y dije, ¿cómo? O sea, tan abrasiva y tan agraviante es esta enfermedad que te puede quitar, pues, como dices,
puede que el cerebro se muera o te quite la vista o muchas otras cosas que si no se tratan a tiempo pues te va a quitar mucho de la vida. Pues lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Pues les agradecemos mucho que hayan escuchado o visto o las dos este programa. Recuerden que siempre todos los viernes estamos subiendo un programa nuevo. Yo soy Alexis Casas, me acompañó en la conducción Andrea. Fue un gusto, me gustó mucho este tema, la verdad. Nunca me hubiera imaginado que la diabetes y más la diabetes mellitus tuviera pues tanto impacto en el cuerpo. Tanto impacto, que fuera tan importante su detección y su tratamiento. Pues bueno, agradecemos a la pasante de enfermería, Jocelyn Karina Martín del Campo Puente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, pues muchas gracias y sobre todo pues invitar a la sociedad a llevar un estilo de vida saludable. Recuerden siempre que hay que ir con el médico, no vayan con la vecina primero, ni con el huesero que le recomienden, ni nadie, un chamán o algo. Primero hay que ir con un médico, verificar que tenga su cédula profesional, que no esté haciendo ahí procedimientos ilegales. Y pues bueno, proceder a contarle honestamente tus rutinas, lo que te pasa, lo que le pasa a tu cuerpo. Pues bueno, los esperamos el próximo viernes con otro tema de guardia interesante aquí en Escucha tu Cuerpo. Escucha tu cuerpo. El podcast donde estudiantes y pasantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes hablamos de temas de salud.